Entonces, o si queréis estar por aquí hablando, sería ya funciona. Pero si no, en principio lo tenemos apagado ese. Sí, entenc que no es començava. Perquè era tocar coses d'ací i uno d'estos anava. No, esto sí que funciona. Bien inteligente. Hola, buenas, ¿nos oís? Sí, ahora sí. Vale, genial. Vale, estamos probando, ahora empezamos. Que s'arribi una mica.
Hola, buenos días. ¿Nos oís? ¿Eh? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, sí que nos oyen. Vale. Solamente pediros una cosa. Ahora cuando empecemos, si podéis silenciar el micro, perfecto, ¿vale? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Si tenéis algún problema los que estáis conectados desde Webex, pues lo vais comunicando a ver si lo podemos solucionar. Esperemos que no haya ningún problema. El motivo de dar esta sesión es para informar a todo el personal facultativo y no facultativo del departamento de que va a haber un cambio a la hora de la interpretación del antibiograma. Los antibiogramas al final los utilizan todas las especialidades médicas, por lo tanto es algo que afecta en general a todos, ¿no? Y que tenemos que saber. Primero que nada, por recordar un poco qué es un antibiograma, pues el antibiograma se usa para evaluar la respuesta in vitro de un microorganismo a la exposición de uno o de varios antimicrobianos, lo que permite predecir el éxito o el fracaso terapéutico. Aquí os pongo unos ejemplos de los tipos de antibiograma que utilizamos en el laboratorio. Por un lado está el clásico disco placa o Higby-Bauer
Y esto ya, este método es el test y esto es la microdilución en caldo. Con estos dos se obtienen CMIs, que son los numeritos que salen al lado de cada antibiótico en el antibiograma, y con este lo que se utiliza, lo que se obtiene son halos de inhibición. Aquí hay un disco cargado con una concentración fija de antibiótico y si el microorganismo que hay sembrado en la placa es sensible a ese antibiótico, se inhibe su crecimiento, generando un halo alrededor. La medición de este halo en milímetros es lo que nos va a decir cuando nosotros eso lo llevamos a unas tablas si ese microorganismo es sensible, intermedio o resistente. Otra forma de obtener la sensibilidad es con el estudio de CMI, que es la concentración mínima inhibitoria y se mide en miligramos litro. Este, por ejemplo, es una tira de test que tiene un antibiótico, penicilina, por ejemplo, a concentraciones crecientes del mismo. Aquí menos concentración y aquí va subiendo. Conforme empieza la inhibición del microorganismo, este se va inhibiendo su crecimiento y forma una elipse. Y donde corta, esa es la CMI. Y cuando hacemos una microdilución en caldo, pues cada pocillo tiene una concentración creciente de antibiótico. Entonces, donde hay cambio de color o turbidez, hay crecimiento y a partir del pocillo en el que deja de haberlo, esa es la CMI del microorganismo. Estos datos son los que llevamos a unas tablas que se miden por puntos de corte. Entonces, ¿qué son los puntos de corte? Pues bueno, los puntos de corte lo que hacen es diferenciar si esos halos de inhibición o esas CMIs están en cada una de las categorías de los rangos que tienen definidos y así podemos decir si el microorganismo es sensible, intermedio o resistente. Estos puntos de corte no son al azar, están hechos por comités que se dedican al estudio del biograma y que se basan en aspectos microbiológicos, farmacológicos y clínicos. Dos principales comités, los americanos o CLSI y el Comité Europeo EUCAST. Tradicionalmente todos los laboratorios utilizábamos CLSI porque fueron los primeros en aparecer. La última década surgieron los EUCAST y poco a poco y progresivamente los laboratorios españoles hemos ido abandonando los criterios CLSI y pasando a los EUCAST. ¿Diferencias entre uno y otro? Bueno, pues que el EUCAST, en el EUCAST en su elaboración no participa nunca la industria farmacéutica, por lo tanto no hay posibilidad de que haya toma de decisiones en función de ese criterio. El acceso a la información y todos los documentos es libre y gratuito, está en esta dirección web, podéis acceder cualquiera de vosotros, no hace falta tener ningún código especial y se pueden descargar todos, mientras que CLSI es para adquirirlo año a año tienes que comprarlo y bueno, además... Vale, perfecto, gracias. Además, EUCAST, creo que alguien no tiene el micro apagado. Vale. Además, EUCAST tiene puntos de corte no solamente clínicos, sino también epidemiológicos y basados en PKPD. Pequeño... No, no, gracias. Vale. Bueno, pues con todo esto, pues nos encontramos con que desde el laboratorio emitimos un informe, una infección de orina, por ejemplo, esta, con 2 microorganismos y que salen, pues bueno, unas sensibilidades en verdecito sensible, amarillo intermedio, rojo resistente. Además, aquí hay un E. coli ble. Y bueno, y puede surgir la duda con qué lo trato o qué empleo, el que tenga una CMI más baja. Esta es una pregunta que a veces nos hacen. Bueno, pues respecto a los valores de CMI, deciros que los valores de CMI se interpretan de forma diferente para cada antimicrobiano y para cada microorganismo. ¿Vale? Entonces os pongo 2 ejemplos. No es lo mismo un valor de CMI de un antibiótico para un microorganismo que para otro. Ejemplo,
una CMI de amoxicilina de 2 miligramos litro, si tenemos un Escherichia coli significa sensible y si tenemos un Staphylococcus aureus es resistente. Además, una CMI más baja de un antibiótico respecto a otro tampoco implica una mayor actividad. Otro ejemplo, por ejemplo, en Escherichia coli, una CMI de 1 miligramo litro de ciprofloxacino es resistente, sin embargo, una de 32 de fosfomicina es sensible. A la hora de la elección del antimicrobiano, importante pensar cómo va a llegar al foco de infección, si es activo, a qué dosis y si tenéis varias opciones, como era el antibiograma anterior, intentar elegir aquel fármaco que tenga un menor espectro, porque eso va a generar menor probabilidad de resistencias futuras. Así pues, clásicamente están definidas estas tres categorías en el antibiograma que todos conocemos. La de sensible es una cepa inhibida in vitro a una concentración de un antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad de éxito terapéutico. Intermedio, la cepa es inhibida a una concentración que se asocia a un efecto terapéutico incierto. Y resistente es a una concentración con una alta probabilidad de fracaso terapéutico. Se basa, hasta ahora siempre nos hemos basado exclusivamente en extrapolar la probabilidad de que el efecto terapéutico sea bueno o malo y dejaba la zona intermedia como una zona de incertidumbre. ¿Qué pasa con esto? Pues que si vemos la gráfica, pues tenemos aquí los aislados sensibles, los intermedios y los resistentes, pero habitualmente, como esta zona de intermedio lleva un efecto incierto con una variación técnica, con estos antibióticos no hemos tratado habitualmente. En esto es en lo que se basan los nuevos criterios EUCAS, en intentar diferenciar y separar esa incertidumbre técnica de la que es propiamente la exposición al antimicrobiano. Entonces, respecto a la categoría de intermedio, tenemos el efecto terapéutico incierto con el resultado de laboratorio incierto. Esto es la variabilidad que nosotros tenemos con algunas técnicas, algunos antimicrobianos y frente a algunos microorganismos en los que hay incertidumbre y entonces tradicionalmente se había informado siempre como intermedio y ya está. Ahora los nuevos criterios, ahora os lo explicaré, lo que hacen es dar un paso más y piden a los laboratorios que sean ellos los que solucionen ese problema a nivel interno y que cuando el informe llegue al clínico esté libre de variación técnica y que sea más exacto. ¿Vale? Y por el otro lado, el resultado intermedio recogía la exposición. Bueno, podíamos tratar, pero ojo, porque a lo mejor tenemos que ver que el agente está concentrado fisiológicamente, qué estrategia de dosificación empleamos, dosis, frecuencia, modo de administración. Entonces, esto, junto con la incertidumbre, hacía que cuando tuvieras un antibiótico intermedio, a no ser que no tuvieras otra opción, intentaras no utilizar. Respecto a la exposición de un antimicrobiano está en función del modo de administración, de la dosis, del intervalo que pueda haber entre dosis, del tiempo de infusión y de la distribución, metabolismo y excreción del mismo. Esto va a influir en el microorganismo infectante en el lugar de la infección y recordar dos tipos importantes de mecanismos de acción de los antibióticos. Están los antibióticos que son tiempo dependientes y los que son concentración dependiente. Las nuevas definiciones de EUCAS, ¿qué han hecho? Pues han creado la de sensible dosis estándar, que es el equiparable a la sensible de siempre. Entonces te dice que un microorganismo es sensible con una probabilidad de éxito terapéutico, pero añade usando la dosificación estándar de un antimicrobiano. Es decir, a las dosis que nosotros hemos estado habitualmente tratando, ese microorganismo es sensible. Aquí el principal cambio. La categoría de intermedio pasa a llamarse sensible con exposición incrementada. Algunos laboratorios han conservado, la mayoría, han conservado la nomenclatura de intermedio y han añadido un asterisco en donde te dice que ese intermedio significa sensible con exposición incrementada. En nuestro caso, hemos creado otra interpretación nueva, distinta a la de intermedio. Entonces, lo que hasta ahora os ha salido como intermedio, a partir de ahora saldrá como sensible a altas dosis. ¿Y qué quiere decir? Que un microorganismo es sensible con exposición incrementada cuando hay una probabilidad de éxito terapéutico porque la exposición al agente está incrementada por el ajuste de tipo de dosificación o por su concentración en el lugar de la infección. Se ha eliminado
la incertidumbre técnica del laboratorio y solamente hay que tener en los intermedios en cuenta la exposición. Y por último, resistente, que tampoco tiene casi variaciones, pues lo mismo, es resistente cuando hay una alta probabilidad de fracaso terapéutico, incluso incrementando la dosis del antimicrobiano. Entonces, las nuevas definiciones lo que van a hacer es, y poner de manifiesto, es la necesidad de que el fármaco se tenga una exposición correcta al fármaco y de que los laboratorios asuman la responsabilidad de sus dificultades técnicas y las solucionen antes de finalizar los informes. Podéis pensar, me cambia la estrategia, la dosificación. Bueno, pues para esto EUCAST ha sacado unas tablas de dosificación donde contempla todos los antimicrobianos. Estas tablas son accesibles en la dirección que os he dicho antes de mail, donde está todos los antimicrobianos, algunos diferencia entre exposición intravenosa o oral, cuál es su dosis estándar, cuál sería su alta dosis. Contempla la infección urinaria no complicada como una situación especial, porque lo es, que a veces requiere pautas diferentes de tratamiento, y luego el resto de situaciones especiales las contempla en el apartado este de situación especial o comentario, donde ahí dice, si tienes una meningitis y vas a tratar con esto, pues esta dosis va orientándote a las dosis y la frecuencia y todo. Y viene todo en estas tablas. ¿Qué va a pasar? Cuando el lunes arranquemos a informar esto, pues resulta que en el lado de resistentes vamos a tener pero todo lo que antes estaba como intermedio, que no se utilizaba, va a sumarse a lo sensible, con lo cual la estadística de sensibilidad va a ser muy diferente la del año que viene de la de este año, ¿vale? Porque ahí va a haber grandes cambios. Entonces, recordar, sensible a altas dosis, intermedio, se puede tratar. Lo único que hay que tener en cuenta es la exposición y para ello tendréis la tabla que os servirá de orientación a la hora de prescribir. Por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo veréis el informe en Orión, ¿vale? Imaginaos un cultivo, Pseudomonas aeruginosa, y ahí tenéis una selección de antibióticos. Antes intermedio salía en amarillo, ahora sale sensible a altas dosis y sale en verde también, porque se puede emplear, ¿vale? Y lo rojo seguirá siendo rojo. Entonces, cada vez que desde el laboratorio de microbiología se valide un antibiograma que contenga la categoría de sensible a altas dosis, se va a generar una prueba refleja en Orión que se llama tabla de dosificación y que viene con un mensaje que dice categoría antibiograma, emplear antibióticos clasificados en la categoría siguiendo las recomendaciones EUCAST, documento adjunto. Tenéis el PDF y cuando seleccionéis el PDF se os abrirá la tabla. Quiere decir que no tenéis que ir con la tabla detrás a todos los sitios o saberosla, porque son 4 hojas, pero la vais a tener accesible siempre que se valide un resultado sensible a altas dosis, para poderla consultar en el momento. La tabla que cuando le deis al PDF se abrirá. En las pruebas que hemos estado haciendo esta semana se abre, pero a veces no se abre a la primera. Si os pasara que intentáis abrirla y no se abre, volverlo a intentar porque ha habido algún problemita. Espero que se solucione. Y en el momento se abre, la puedes ampliar, la puedes imprimir, puedes hacer lo que quieras. Esto es un detalle ampliado de una parte de la tabla, pero que como luego Ana os va a comentar algunos casos peculiares, yo lo paso, ¿vale? Y entonces ya, después de todo esto, cuando empecemos a emplearlo, estos cambios en la sensibilidad, ¿a qué van a afectar? Pues van a afectar en algunos microorganismos de forma muy importante. Sobre todo, al que más va a afectar es a Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué? Porque Pseudomonas aeruginosa, prácticamente todos los antibióticos que empleamos para su tratamiento de primera línea dejan de tener categoría sensible y solo tienen categoría sensible a altas dosis o resistente, con lo cual tendremos que cambiar la forma de tratar las infecciones por Pseudomonas. Afecta piptazo, ceftacidima, cefepime, imipenem, trional, cipro y levo. No afecta a antibióticos como meropenem, ceftacidima, bivactam y ceftalozano, tazobactam. Ojo, son sensibles, pero hay que dar la pauta que toca.
Con lo cual, esto no nos tiene que llevar a aumentar el consumo de meropenem, que ya ha pasado en algún sitio. No hay que hacer, o sea, no hay que, porque veas que sale en verde, no es mejor. Lo único que el otro es igual de bueno, pero lo has de dar en la dosis que ellos te recomiendan. En otros microorganismos también pasa este mismo con algún antibiótico, pero ya es menos importante. Por ejemplo, en Stenotrophomonas maltophilia pasará con el cotrimoxazol, en Acinetobacter baumannii con ciprofloxacino. En la familia de las enterobacterias pasará con la cefazolina y luego dentro de la subfamilia Morganelaceae con la cefuroxima y el imipenem. En estafilococos con el cotrimoxazol, en enterococos con imipenem, en estreptococos beta hemolíticos y neumococo con levofloxacino, en hemófilos influenza con amoxicilina oral, aumentine y cefuroxima oral y en moraxella catarralis cefuroxima oral. Lo mismo, saldrá sensible a altas dosis y en ese momento se generará la tabla, hay que ir a la tabla y simplemente ver cuál es la dosis. Entonces, pues para concluir, el paso a estos criterios se ha realizado de forma meditada. De hecho, nosotros nos estábamos actualizando año tras año en los EUCAST hasta 2019, donde aparecieron las nuevas categorías, los nuevos puntos de corte, requería de una planificación informática, de laboratorio, de cambio de técnicas, de reactivos. Entonces vino la pandemia, no se implementó, no nosotros, prácticamente ningún hospital lo implementó. A lo largo de este año ya la mayoría de los hospitales lo están adaptando, la FE, el Clínico, el Hospital General de Castellón, el de Alicante, ya se han ido adaptando a los nuevos criterios. En el Clínico lo hacen como nosotros, al intermedio le llaman sensible a altas dosis. En la FE le llaman sensible aumento de dosis, pero más o menos es el mismo concepto y en algunos sitios han mantenido el intermedio con un asterisco que te lleva a un comentario y te dice que significa que has de aumentar la exposición. Luego, que el cambio más importante al microorganismo que más afecta es en Pseudomonas, que hace falta la colaboración del grupo PROA para poder informar a los prescriptores y ir solucionando dudas, que tenemos que intentar medir el impacto con indicadores objetivos para adoptar medidas correctoras, y aquí el consumo de meropenem en Pseudomonas, o tendremos que ver esas cosas. Y nada, y pretendemos seguir en la línea de interacción con los servicios clínicos y atención primaria para ir solucionando todas las dudas que surjan. Y yo con esto termino. Esperemos que todo sea calmado y el paso a la transición sea suave. No sé si tenéis alguna pregunta o si no, que hable Ana y luego ya comentamos lo que queráis. Sí. A ver, la tabla es una tabla estándar creada por el Comité Europeo. Contempla la neumonía asociada a ventilación, la meningitis, es decir, en las situaciones especiales, en meningitis, te contempla cuál es la dosificación, sí. Puede que se le escape alguna cosa, pero claro, que las posibilidades son muchas, pero es bastante completa. Independientemente de eso, ellos te dicen que si tú tienes guías propias que tal, pues bueno, que también las puedes emplear, ahí no se meten, pero bueno. Bueno, pues pasa a Sana y... Bueno, yo voy a ser muy breve y es un poco la parte práctica y lo que nos pasa cada día cuando prescribimos un antibiótico. Simplemente contaros, pues que bueno, en el estudio EPINE, que es un estudio hospitalario de infección, pues bueno, que sepamos que alrededor del 25 al 40% de nuestros pacientes llevan un antibiótico pautado durante el ingreso y casi un 60-65% durante todo el ingreso va a llevar al menos una dosis de antibiótico. Por eso era importante pues esta sesión haceros extensible los cambios que va a haber en cuanto al manejo de antibioterapia. Lo más importante,
que el uso es mejorable en un 30-50% de las ocasiones, por muchos motivos, porque no utilizamos el antibiótico correcto en algunas ocasiones, porque no conocemos la resistencia y el problema local que hay en cuanto a multiresistencias, porque a veces tomamos actitudes de grandes escaladas por la sensación de seguridad que tenemos. Y muchas veces, aquí no he añadido más estudios por no hacerlo más largo, pero alrededor de un 30% la forma de administración es mejorable de los antibióticos y principalmente por las dosis que empleamos. Lo digo porque esto viene a relación del cambio que supone el EUCAST, los nuevos criterios de EUCAST. Yo creo que van a ser una ventaja para poder utilizar mejor los antibióticos. Y bueno, antes se hablaba de la era postantibiótica. Y esto hay que seguir insistiendo en optimizar el uso adecuado de antibióticos. Esto es lo que pasaba con los nuevos antibióticos que se habían aprobado, creo que es hasta el año 2007. El tema es que esto, bueno, ahora ha cambiado un poco y solo al final os nombraré pues toda la lista de antibióticos nuevos que están apareciendo, que van a aparecer y que vais a ver informados también en los nuevos antibiogramas por un problema de resistencia. Esto es el caso más crítico, ¿no? En un paciente séptico. Esto es un estudio superclásico de hace muchos años, pero que, bueno, sabemos que en los pacientes con una sepsis grave, que se llamaba entonces, eso también ha cambiado, pero bueno, si administrábamos el antibiótico correcto, no cualquiera, el antibiótico correcto en la primera hora que se detectaba el paciente con una sepsis, la supervivencia era alrededor del 80%. Por cada hora que retrasamos la administración, no de un antibiótico, sino del antibiótico adecuado, la supervivencia cae un 7,5% cada hora que tardamos en poner un antibiótico correcto en el caso de la infección más grave, que es un paciente séptico. Por eso es importante hablar de antibióticos y por esto que vamos a hablar, y es que son las muertes estimadas para la OMS en 2050 por las resistencias a antibióticos. Esto probablemente hasta hace 2 años nos sonaba aquí un poco a chino, somos un hospital comarcal que no hemos tenido hasta ahora incidencia grave de multiresistencias, pero eso ahora, y ahora os contaré rápido, está cambiando. ¿Vale? Esto simplemente lo paso rápido. Esto es el ECDC, cada año nos sale la prevalencia de multirresistentes por germen y mecanismo de resistencia. No voy a entrar a cada uno, simplemente que veáis que España en casi todos está bien rojito. ¿Vale? Es un mal endémico el tema de la multiresistencia. Entonces, esta escalera, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ante un paciente grave en el que no tenemos la antibioterapia, el antibiograma, se produce una escalada rápida, es decir, paciente grave la escalada rápida, pero tan importante como eso es la desescalada que muchas veces se nos olvida y de ahí la importancia de los informes que nos da microbiología, la comunicación con micro y la importancia de desescalar a un antibiótico dirigido según los nuevos perfiles de antibiograma con esa categoría I de increased dose, de dosis incrementada, que nos amplía mucho más el arsenal de fármacos de los que disponemos para cada infección. Cuando nos hablaban en charlas, nos hablan de PKPD, siempre es una cosa densa, ¿no? No voy a hablar nada, simplemente lo que ha dicho Nieves. Hay antibióticos concentración dependientes, el ejemplo más claro son los aminoglucósidos y la vancomicina, y aunque las quinolonas es un apartado un poco aparte, también forma parte de este grupo de antibióticos. Y luego están los tiempo dependientes. Lo que pretendemos es que el antibiótico, el efecto se prolongue, más que dependiente del pico, dependiente del tiempo que estamos por encima de la CMI que ha hablado Nieves. ¿El por qué os cuento esto? Porque esto, y ahora vamos a la parte práctica de las nuevas categorías del EUCAST, esto obviamente es la base para los cambios de dosis de los pacientes con sensibilidad incrementada o exposición incrementada o sensible a altas dosis, como aquí se va a informar. Os he puesto algunos de los ejemplos de antibióticos más utilizados en hospitalaria, es verdad, pero bueno, en primaria también veréis ahora con el ciprofloxacino y ocurre con algún antibiótico más, con amoxicilina, sobre todo betalactámicos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, los 3 primeros son de las familias de los betalactámicos, ¿vale? Estos, si recordáis, son tiempo dependiente. ¿Qué es lo que nos dicen pacientes que requieren altas dosis? La nueva categoría. Pues como veis la importancia de las perfusiones extendidas, ¿vale? Esto es algo que hasta ahora no gastábamos mucho. La UCI probablemente sí que tiene más experiencia y lo gasta precisamente por este perfil de pacientes más críticos que requieren más dosis, ¿vale? Pero que nos empecemos a familiarizar con que si tenemos piptazo en unas pseudomonas, por ejemplo, que será un buen fármaco si aparece como sensibilidad incrementada, lo que hay que hacer es la dosis
de 4 gramos cada 6 horas, no cada 8, y extendido durante 3 horas, periodo de infusión cada 3 horas. Esto supondrá, no sé si lo tendremos que trabajar con farmacia, pero claro, aparece una forma predeterminada que no podrá ser siempre 3 horas. Si es sensible no hará falta, pero si esa dosis incrementadas dependerá del clínico que seleccionemos el tiempo de infusión en 3 horas, ¿vale? Es importante, vendrán las tablitas que tenemos accesibles. Si nos vamos a la ceftazidima Vivactam, por definición, tanto en sensible habitual que teníamos con sensible a dosis incrementadas, la perfusión de entrada siempre es en 2 horas. ¿Vale? Esto también habrá que hablar con enfermería. Lo que utilizamos muchas veces de que un antibiótico pues, se administraba durante 30 minutos, pues es muy importante, ¿vale? No es porque nosotros lo digamos, es porque esto hace que el paciente pueda ir bien o pueda ir mal. En cuanto al meropenem, lo mismo. Hasta ahora la dosis están dando 1 gramo cada 8 horas, que decía Nieves que no cambiaba la dosis, es verdad, no cambia. Lo que sí que nos cambia en sensibilidad incrementada puede ser hasta 2 gramos, pero sobre todo la perfusión en 3 horas del meropenem. Y en cuanto al ciprofloxacino, si recordáis, no era tiempo dependiente, lo que es concentración dependiente. Pues, ¿qué nos dice sensibilidad incrementada? Perdón, pues las altas dosis son 750 cada 12 horas en el oral o 400 cada 8 horas. ¿De acuerdo? Y el por qué insistir con esto, yo vuelvo a decir y estoy confiada que la nueva categorización creo que nos va a servir o debería servirnos para emplear mejor los antibióticos, ¿vale? Para no descartar algunos que sean un arma más de la que disponemos y para que además los utilicemos mejor en cuanto a dosis y en cuanto a tiempos de infusiones. Por último, yo solo quería contaros que probablemente hace 4 o 5 años, cuando yo iba a congresos, yo oía hablar de multiresistencia, sobre todo en gram negativos y en carbapenemasas. Me parecía que era una cosa que yo no veía, que bueno, prestabas atención, sabías que era un problema, pero hasta aquí no había llegado, ¿vale? Esto es la aparición de las carbapenemasas, que yo creo que es el principal problema actual y ahora mismo en nuestro hospital y en nuestra área de salud. Esto es como han ido apareciendo a lo largo de los últimos años. Y simplemente esto es un documento de consenso de la SEIM de cómo abordar este problema. Pues aquí tenemos nuestro papel, todos, el reto diagnóstico, la detección por parte de microbiología, porque eso va a implicar qué antibióticos podemos utilizar o no. El reto terapéutico, ¿vale? Que es lo que intentamos hacer ahora. Veréis que como esto es un problema, pues sobre todo los servicios hospitalarios, yo creo que los quirúrgicos mucho, aunque no veo aquí mucho quirúrgico, pero bueno, últimamente me ven mucho por las plantas, yo cada vez que sale una carbapenemasa estoy allí y justamente es por esto, supone un reto terapéutico para cualquier clínico, incluso para los que nos dedicamos un poco más a las infecciosas. No es fácil el panorama que tenemos actual. Esto simplemente que sepáis son las KPCs, las carbapenemasas son el nuevo problema que tenemos, ¿vale? Se dividen en familias, no voy a entrar más, pero bueno, que sepáis que el nuevo arsenal y que muchas veces no estamos familiarizados incluye la ceftazidima Vivactam, que sí que es un fármaco nuevo, pero que ya estamos empezando a utilizar, combinaciones de antibióticos poco frecuentes, el cefiderocol, que es un fármaco que han aprobado justo esta semana, se estaba utilizando, pero como medicación extranjera. Combinaciones un poco peculiares como Aztreonam, Vivactam, que como tal no existe, entonces gastamos la ceftazidima Vivactam junto con el Aztreonam. Y bueno, el principal problema es simplemente una pincelada. El año pasado creo que en carbapenemasas en todo el hospital creo que hubo en torno a 20 aislamientos clínicos. Pues bueno, en los últimos 3 meses ya ha habido en torno a 20 aislamientos, solo en los últimos 3 meses, de muestras clínicas, ¿vale? Entonces, esto lleva a que vamos a ver nuevos antibióticos informados, que no tengamos miedo de utilizar la de sensibilidad con dosis incrementada o altas dosis, a las dosis que toca y emplear bien los fármacos con dosis plenas. Estos son los nuevos fármacos que algunos están y otros están en camino, como el meropenem Vivactam, el imipenem. Por eso os decía que ha cambiado lo de la era postantibiótica que se decía porque no aparecían nuevos antibióticos. Es verdad que en los últimos años han aparecido algunos, los 2 primeros ya están, el cefiderocol ya está desde esta semana y el resto pues vamos a ir viendo que van apareciendo. Entonces es un problema que tanto en primaria van a ver en muestras, hay muestras de primaria con estas carbapenemasas, hay que valorar muy bien clínicamente si es una infección o es un estado de portador o colonización, bien sea sobre todo en úlceras o infecciones de orina, y que bueno, que creo que poco a poco nos vamos a tener que ir familiarizando con muchas cosas nuevas que actualmente son un problema y que son un problema incluso en este hospital, que era un comarcal más libre de esto y que esto hasta hace poco nos era más ajeno porque no teníamos este problema.
Y bueno, hay tablas simplemente con los antibióticos actuales y los nuevos que vendrán y algunos antiguos que siguen teniendo su papel, tampoco hay que olvidarse de estos, para cada tipo de carbapenemasa que nos informa microbiología por el perfil de sensibilidades. Y nada, yo era simplemente esto lo que quería contaros a raíz del cambio de la información en los antibiogramas. Que utilizar bien los antibióticos, yo sé que muchas veces todos nos dedicamos a muchas cosas y no solo nos dedicamos a estudiar y a poner antibióticos, pero que bueno, que teniendo en cuenta que el 50% de los pacientes que pasan por un hospital van a recibir antibióticos, pues bueno, tenemos que estar formados en esto. Comunicación clínica es importante con micro, como por parte del PROA, sabéis que estamos disponibles para ayudaros en infecciones peculiares y al no tener miedo de utilizar sobre todo dosis plenas en los pacientes con la nueva categoría de sensibilidad incrementada. No sé si tenéis alguna pregunta o... Ismael. Buenos días, soy Joaquín Peiro de Oliva, soy médico de atención primaria. Quería hacer una pregunta. A ver, entonces la indicación de utilizar un antibiótico con sensibilidad intermedia es que no dispongamos de ninguno que sea sensible, o también, digo yo, si puede ser también cuando disponemos de sensibles, pero la vía de administración no es tan accesible a nivel de primaria. Por ejemplo, si todos los sensibles son por vía intravenosa y tenemos uno de sensibilidad intermedia vía oral, ¿también estaría indicado utilizar el de sensibilidad intermedia? O si habiendo sensibles, utilizamos sensibles, sea la vía de administración la que sea. Es que no sé. Bueno, yo lo primero, así que es Nieves, te contestaré también. El tema del intermedio, yo soy partidaria de dejar de llamarlo intermedio, ¿vale? Porque creo que arrastra a el concepto que teníamos anterior de intermedio, que era intermedio, era de efecto incierto y no lo gastábamos automáticamente. La I que se gastaba y que algunos hospitales siguen poniendo I es de increase dose, de dosis incrementada, ¿vale? Aquí sería sensible a altas dosis. Y empleado con la dosis intervalo, bueno, en caso de primaria, con la dosis adecuada que está en las tablas, es tan útil como uno que aparece como sensible, efectivamente. Nieves, si quieres. Sí, yo, bueno, comentar un poco ya en el ejemplo que he puesto ahí de Moxilus o Moraxella, que son infecciones, que son infecciones que podéis, vamos, que se tratan en primaria, pues os vais a encontrar con que alguno de los fármacos, la cefuro y la amoxicilina clavulánico, que es con lo que se trata, os vais a encontrar con que no van a tener categoría de sensible, van a ser todos sensible con exposición incrementada. Entonces sí, tendréis que recurrir a las tablas y tratar con una dosis o una forma de administrar la dosis peculiar. No sé si... Hola, buenos días. Soy Juan Martínez del Centro de Salud de Oliva. Bueno, yo felicitar la exposición, sobre todo el medio. El medio ha sido muy claro y lo hemos oído muy bien y hemos seguido con atención toda la exposición. Pero bueno, yo echo de menos dos cosas. Una, ha sido un enfoque muy hospitalario y estamos en primaria nosotros los que estamos aquí. Entonces, echo de menos y os emplazo a que nos lo expliquéis mejor con un caso práctico. Es decir, nosotros vemos en nuestra consulta o en el ordenador todo esto y cómo los pasos que tenemos que hacer, cómo buscamos las tablas, que lo habéis dicho un momento de prisa, pero yo tengo cierta, y creo que algunos, cierta confusión. Ya sé que la transición es así, pero en principio, bueno, yo es lo que os pido nada más. Sí, bueno, un poco la forma de trabajar va a ser igual aquí en hospital que en primaria. Saldrá el antibiograma, el ejemplo que os he puesto, un esputo, una infección respiratoria, una moraxella catarralis y tendrás una interpretación que en vez de ser intermedio se llamará sensible a altas dosis. Por ejemplo, a la cefuroxima y a la amoxicilina clavulánico, que es con lo que habitualmente se trata. Entonces, se te abrirá la tabla en Orión, porque en el IGESLab, tú accedes al IGESLab para ver los resultados de micro, y se abre una prueba que se llama tabla de dosificación. Y en esa tabla, yo es que me la tengo aquí porque todavía no me lo sé de memoria, pues te dirás, por ejemplo, amoxicilina clavulánico oral,
pues de normal la dosis estándar es 0,5 de amoxicilina con 0,125 de clavulánico por 3 veces al día, pues a altas dosis, que te tendrás que ir a la columna de altas dosis, será 875 de amoxicilina con 125 de clavulánico por 3 veces. Ahí te pone lo que supone el aumento de dosis y lo que tendrás que hacer es prescribir esa amoxicilina a esas dosis. No sé si es esto lo que me querías preguntar. La forma de trabajar al final va a ser igual para los mismos. Unos con unos antibióticos más de uso hospitalario, otros con antibióticos de uso en primaria, oral, sobre todo de prescripción oral, pero está todo reflejado en la tabla. Alba me había... Coge el micro si quieres, es que si no, no lo oye. Lo apago. El jueves no lo oyen y pregunto. Estaba comentando que cuando habías hablado de que hay algunas bacterias que se van a ver afectadas, sobre todo, por ejemplo, la pseudomona, por ejemplo, en el tema del pipertazo, en aquellas pseudomonas que no sean resistentes, siempre se va a informar como sensible a altas dosis, sobre todo orientándolo en cuanto al tratamiento empírico. Si yo quiero cubrir una pseudomona, por ejemplo, paciente de residencia, y quiero cubrir una pseudomona, de entrada empíricamente ya tendría que ponerlo a altas dosis, ¿no? Sí, sí. Bueno, con eso se refiere, a ver, la categoría de sensible a altas dosis puede aparecer en cualquier microorganismo. Pero en el caso concreto de la pseudomona, es que casi todos los antiseudomónicos que se emplean habitualmente, ceftazidima, pipetazo, EUCAS no define categoría de sensible, solo define rango para sensible, dosis incrementada y resistente. Entonces, si tú tienes que cubrir pseudomona de forma empírica, vas a tener que ir a altas dosis, si vas a utilizar ese fármaco. Es que creo que Alba quiere... Sí, solo quería comentar, por ejemplo, en el caso del neumococo, si queremos cubrir una neumonía por neumococo, la dosis de 500 de levo al día, en principio ya tampoco sería empíricamente. El neumococo afecta al levofloxacino. Vale. Esos ejemplos que os he puesto ahí son a los que afecta que para esos antibióticos en ese microorganismo desaparece la categoría de sensible y ya siempre son sensible a altas dosis. Es que en la tabla, cuando la abráis, no tiene dosificación estándar, pero bueno, que no hay problema. Las diapositivas se pueden colgar un tiempo en la lanzadera por si alguien quiere imprimirse. De arriba. ¿Ahora? No, era un comentario adicional a lo que ha dicho Alba. Es decir, todo esto está centrado en el tratamiento con antibiograma. Es decir, el tratamiento empírico hay que tener mucho cuidado porque, claro, es decir, cuando haces un tratamiento empírico frente a pseudomonas, el 90% de los tratamientos empíricos que se están haciendo en este hospital se están haciendo frente a pseudomonas sin haber ningún criterio de que ese paciente pueda tener unas pseudomonas. Lo digo por hacer un poco hincapié en el tema del tratamiento empírico, igual que el tratamiento con meropenem. Es decir, va a ser muy peligroso que el único antibiótico que salga en verde sea meropenem. Entonces yo lo digo porque deberíamos insistir mucho en si empiezan a aparecer todos los clásicos en verde amarillo y solo en verde el meropenem, pues podemos tener problemas otra vez como ya los tuvimos hace años. No sé de qué manera podríamos actuar para que esto no ocurriera. Y luego otra cosa muy importante, de los antibióticos que ha puesto ahí Ana Ventura, muchos de ellos, es decir, son de uso restringido, es decir, que no se podrán utilizar si no se consulta previamente o comproba. Lo digo porque es importante que la gente lo sepa. Hablo de la ceftazidima y Bactam, del meropenem, del cefiderocol, es decir, ¿vale? Sí, mira, a ver, a la cuestión de los colores, los intermedios ya no van a salir amarillos. Los intermedios ya van a salir verde claro, sensible a altas dosis, son verdes.
En el antibiograma, cuando lo veáis en IGESLab, veréis que os sale de color verde. Lo que pasa es que el que es sensible a dosis estándar tiene un tono de verde y el que es sensible a altas dosis tiene otro tono, un poco porque son categorías distintas y hay que estar muy pendiente de que ahí te está diciendo que hay altas dosis, pero saldrán en verde los dos. Luego, respecto a los antibióticos, no sé si Ana querrá decir, ha puesto un ejemplo de la tabla, pero... A ver, lo de los antibióticos sí que es verdad que los nuevos, el cefiderocol, cuando vengan meropenem, vaborbactam, esos hablo, pero los otros de que he puesto sueltos como ejemplo, que eran el tazocel, meropenem, cipro, eso no. Pero bueno, que sí, en este caso el cefiderocol, que es el que acaba de venir y sí que va a tener su papel por el problema de carbapenemasas que tenemos, será por proa. Pero bueno, que sepáis que en principio cualquier carbapenemasa que a micro les aparece, al momento que lo identifican, me llaman a mí o al doctor Querol y los revisamos automáticamente. Vamos a ver al paciente. Entonces, esa es la forma un poco, no porque no queramos, sino porque es un manejo complejo y los revisamos cada vez que hay una carbapenemasa. Aparecemos o en la habitación o hablo con el facultativo responsable o dejo una nota en la historia clínica, un poco por llevar un buen manejo de todo este arsenal nuevo de antibióticos que se viene. Y luego respecto a lo del meropenem, yo estoy de acuerdo, puede dispararse como ya ha pasado en otros hospitales. Por eso mismo tenemos que dar estas charlas e insistir en que no es mejor simplemente que los otros hay que darlos a las dosis que toca y formar a la gente desde el PROA, desde el laboratorio, ¿sabes? Desde cualquiera de los sitios que se pueda hacer difusión de este tipo de información. Esperemos que no tengamos el problema. Estaremos pendientes con indicadores para seguirlo. Andrés. Sí, a lo mejor yo no me he dado cuenta y lo habéis comentado, pero todos los manuales actuales luego tienen una tablita ajuste por insuficiencia renal. Si vamos a aumentar dosis a cierta sensibilidad, esto cómo nos lo vamos a comer, porque nos van a llamar todo el mundo a qué dosis damos esto porque tiene 2 de creatinina. Ni con nefrotóxicos, aminoglucósidos. Ya. Madre mía. No, pero los antibióticos los maneja todo el mundo por ahí, por el mundo mundial. Entonces, cuando tengan una insuficiencia renal, por eso que en las tablas no aparece y no sé si sería bueno que apareciera algo, porque va a cambiar un poco la dosis que actualmente aparece en chino, en lo que sea, te pone tanto, ¿no? Insuficiencia renal, filtrado por debajo de 40, lo que sea. Si esos van a ser sensibles a dosis más altas, pero se van a tener que ajustar a insuficiencia renal. Esto depende de Leucas. Ya. Yo no creo que me atreviera ni desde prueba a... No. Es tampoco para que no la gente, si nadie sabemos mucho, pues cada uno que se busque la vida. Porque si no nos van a freír a que nosotros les digamos a qué dosis ponen un antibiótico. Es súper importante, claro, porque sí que hay cosas que dan nefrotoxicidad. Entonces, no sé, bueno, se me ocurre un poquito esto. Estándar y al lado la dosis alta. ¿Qué aplicas para la dosis estándar? Por ejemplo, en cuanto a los nefrotóxicos, porque lo dice, por lo que comentas, por ejemplo, aminoglucósidos no tiene diferencia de dosis entre estándar o alta dosis, es la misma dosis. Por ejemplo, en cuanto a aminoglucósidos. No sé cuál más, tampoco la tengo muy trabajada, pero bueno, por ejemplo, aminoglucósidos no es diferente dosis para dosis estándar que sensibilidad a altas dosis. Es la misma dosis. Entonces no lo sé, no sé qué contestarte porque no hay directrices sobre esto. Nos hemos basado en lo que dice el EUCAST y el EUCAST no nos dice nada de las nuevas dosis en insuficiencia renal. Hola, vale. Nada, una cosita. Me parece súper importante lo que ha dicho él. Si se pudiera hacer una tablita, ¿no se puede?
o trasladarlo al EUCAST o a quien sea para que la haga. Y luego, a nivel de duración, ¿no se podría implicar a lo mejor el servicio de farmacia para esto de ajuste de dosis y de duración para tener, según el bicho, una duración aproximada o que es que si no ponemos fecha de fin, a nosotros nos pasa mucho en UHD y en general. Si no ponemos fecha de fin cuando iniciamos un antibiótico, muchas veces por despiste o por lo que sea, se prolonga un montón de tiempo. Y en otros países sí que tienen a veces una política de, una vez inicias el antibiótico, ya poner una fecha de fin o fechas en las que se revise la antibioterapia para ver si una vez alcanzas esa fecha se tiene que prolongar X tiempo, como poner fin a los antibióticos. Creo que aparte del ajuste de dosis también sería interesante, y si se implicara el servicio de farmacia en esto, pues estaría bien. Amanda, y sí, yo creo que Amanda es un tema que también habíamos hablado ya. ¿Ahora? Vale. A ver, soy Amanda Pérez, soy del Servicio de Farmacia. Por lo que estás comentando, este tema lo hablamos justamente ayer. Cuando se hace la interconsulta, muchas veces ya se define la duración del tratamiento. El clínico que está a cargo ve esa interconsulta y debería suspenderse. Otra opción sería establecer ya la fecha fin. Si no hay ningún cambio clínico, ese día no hace falta que hagamos nada especial, termina el tratamiento y ya está. O sea, en general, no se acotan las duraciones de los tratamientos cuando ya de entrada está predefinido ya, ¿no? Más o menos. Entonces, yo esto sí que pongo avisos de que pues ya pasan 10 días, debería suspenderse porque, bueno, pues como sabéis, igual de importante instaurar que retirar el tratamiento antibiótico, antifúngico, lo que sea. Entonces, yo ese aviso sí que lo doy. Hay veces que se suspende, hay veces que no. Hay veces que llamo y se suspende, hay veces que llamo y no se suspende. O sea, yo por mi parte sí que me puedo comprometer a hacer esto de el aviso de lleva tantos días de tratamiento. Que esto se podría obviar si cuando se prescribe un antibiótico se establece ya la fecha fin del tratamiento. Que yo creo que si no hay ningún cambio clínico se puede hacer de entrada. Después del tema de la dosificación en insuficiencia renal que habéis comentado, el tema de la sesión al final es un cambio de interpretación de antibiograma. O sea que lo que estamos comentando va un poquito más allá. Lo digo porque el que prescribe el antibiótico y mira la función renal lo seguirá haciendo. ¿Me entendéis? O sea que al final el organismo es el EUCAST que no tiene, entre comillas, nada que decir respecto a las dosificaciones en insuficiencia renal o si, por ejemplo, fuese peso ajustado o peso tal. O sea que la recomendación de la tabla sería mucho más amplia de la tabla porque bien... Sí. A ver, si yo entiendo lo que decís, realmente lo que puede pasar es que vaya más sobrepasado de lo que ya actualmente van los pacientes con insuficiencia renal. Y también es verdad que yo creo que tampoco es tan fácil establecer una dosificación para insuficiencia renal porque, bueno, como sabéis, según donde mires, te encuentras una cosa o te encuentras otra. Es verdad que estaría bien una guía para estas altas dosis, pero no sé cómo lo podríamos hacer. ¿Vale? Pero pasa que... La guía, mi opinión personal es que no creo que una guía de altas dosis con los nuevos criterios de EUCAST sea cosa nuestra, que tengamos que hacerla. Sí. Yo creo, vamos a ver, fíjate, es interesante el debate porque esto demuestra las inquietudes que hay con respecto al manejo de antibióticos, pero realmente todos los comentarios que estamos haciendo van un poco más allá de la reunión. Es decir, la reunión era para explicar el EUCAST. Y lo digo porque esto puede ser un aperitivo de una nueva sesión donde se hable realmente de los problemas del manejo de antibióticos. No sé qué os parece a vosotras, ¿no? Porque se sale un poco de la reunión, ¿no? Es decir, la toxicidad, bueno, son cosas al margen que ya entran más en lo clínico que en lo microbiológico, que es lo que realmente se estaba aquí valorando, ¿no?
Así que os emplazo a que organicéis otra para hablar del uso racional de los antibióticos. Que me ha parecido súper importante lo que has dicho del tiempo de administración, porque yo creo que es muy frecuente, ¿no?, que cuando pautas un antibiótico no se pauta en bomba y es pues rapidito, ¿no? que igual te pasan 10 o 20 minutos, pero dudo mucho que se pauten tiempos más largos. Y eso sí que va un poco ligado a farmacia, que quizás sí que habría que facilitar de alguna forma a la hora de hacer la prescripción lo de especificar el tiempo, porque ahora es un poco como que te aparece por defecto, ¿no? Yo creo, y ya está. Y yo, por lo menos en lo que yo veo en el día a día, creo que no se pautan en bombas, se ponen, ya está. Y luego que eso también es una sobrecarga al final para enfermería, porque otra cosa más que tienen que pasar en bomba, que también a tener en cuenta, pero que es muy importante, porque lo que has dicho es que realmente es el tiempo va a influir mucho en la concentración. Además que cuando te vas a dosis estándar, por ejemplo, de un piptazo, de un meropenem, la dosis estándar puede ser en 30 minutos. El problema, yo aquí pienso que nosotros tenemos que mirar un poquito más allá y ser nosotros, no entiendo qué forma puede facilitar farmacia cuando si seleccionas piptazo tampoco creo que aparecer por defecto en 3 horas sea la solución, porque hay determinadas situaciones en las que se puede administrar una ITU febril sin más, se puede administrar en 30 minutos con una sensibilidad adecuada. Entonces yo creo que también es responsabilidad del clínico, igual que miramos la dosis y la ajusta si hay insuficiencia renal, pues que tengamos en mente que tan importante como la dosis, que sea completa o ajustada a función renal, sea el tiempo de perfusión. ¿Eh? Claro. Es una pestaña que tú automáticamente pones cada cuánto y el tiempo de perfusión puedes seleccionar en lo que quieras, en 1, en 2, en 3, en 6, en 2 y me lo seleccionas. Entonces yo creo que es también un ejercicio nuestro pues de fijarse en eso, ya que tenemos la tabla y nos va a saltar, nos va a decir automáticamente que no miremos solo la dosis, sino el tiempo de perfusión. No, yo quería deciros que sobre las perfusiones continuas, nosotros tenemos amplia experiencia ya, hace mucho tiempo que la gastamos en las UCIs y sobre todo con los beta-lactámicos, y se debería de tender a eso, pero es muy difícil porque muchas veces no tienes vías o la necesitas para otra cosa. Estamos hablando de pacientes de planta. Muchas veces ya en la UCI a veces es difícil con 3 vías, o sea, que hay otras cosas que también te dificultan el poder tener una perfusión a 3 horas. O sea, que yo digo porque yo creo que hay que también cambiar un poquito la manera de trabajar y es difícil cambiar esa manera de pensar. Pero vamos, se ha visto que es muy útil las perfusiones continuas, sobre todo en pacientes críticos donde los volúmenes de distribución cambian. Yo lo digo porque yo sí que lo recomiendo, pero hay que pensar en otras cosas. Las vías que tiene, la medicación que tiene extra, es decir, más cosas. Por eso, nada, un comentario. ¿Hay alguna pregunta más? Nada, gracias por venir. Muchas gracias a todos.